227-1344. Invita. Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El siguiente programa es clasificación A para toda la familia. Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que nos siguen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América en su programa Al Detalle. Hoy es jueves, antesala del fin de semana, jueves 13, lo que quiere decir que si todo sale bien, mañana será día de Nuestra Señora del Manejo. Y conmigo aquí, que me hacía falta, tenía unos días de licencia, el doctor Rafael Andújar, Felín, el de FEFEN. Doctor, ¿en tiempo de qué? Bueno, Dance, estamos en tiempo de droga y droga. El tema del narcotráfico no quiere salir de la palestra. Y el asunto del blackout generó una serie de antipatía contra el gobierno y algunos comunicadores de fustes al revés atacaron al expresidente Leonel Fernández. Bueno, doctor, aquí hay una especie de lo que se dice en lenguaje en buen dominicano, aquí hay una especie de arroz con mango, Sí. porque todavía no tenemos siquiera de forma responsable un parte oficial de qué pasó. Pero el tema está que aquí donde quiera se puede ir la luz. Sí. Eso no lo vamos a discutir. Pero el Y a nombre, veces se el va, tema a de veces se va como el apagón de Francia y España, pero recuérdate. titularlo como blackout por el nivel al que llegó. Sí. Y todavía no tenemos nada. La única frase que tenemos es estamos investigando. O sea, a esta altura no sabemos. O sea, fuimos perjudicados, pero no sabemos qué pasó.
Sí. Bueno, entonces la falta de energía eléctrica ha generado tormentas políticas en este país, pero en el caso de Hipólito Mejía terminó en una tormenta que lo sacó del poder, combinada entre apagones de 20 horas y de 16, de 18 y de 15 y de 10, más la famosa crisis de Van Inter y el famoso plan Renover. Eso se combinó todo, más la inflación, y fue algo catastrófico para el país. Siento que el tema de la energía eléctrica, para Luis Abinader, eso forma parte de una tormenta que tiene, y que real y efectivamente pareciera que hay un manejo ineficiente de eso, y mucha gente lo cree así. Otro, lo del caso del metro, si tiene esos megas que dice Leonel, que son verdad que lo tiene, entonces no pudieron prender las plantas, y que el combustible estaba malo, que la batería estaba mala. Entonces, es una cosa y que no se puede explicar. ¿Tú entiendes? Sí, déjeme arrojarle a usted y al público un poco de luz de ese tema. Señores, miren, aquí la responsabilidad algún día va a tener que tener consecuencias, valga la redundancia. Usted sabe lo que es que usted coincidencialmente en 5 años ese día esté revisando los galones de combustibles, tenga bajo mantenimiento las plantas y tenga bajo revisión las baterías. O sea, ese incumbente todo junto, no debió bajo ninguna circunstancia atreverse a dar esa clase de declaraciones, sí, doctor. Porque era demasiado cosas que fallaron. Esa tiene que ser una de las burlas más grandes de la sociedad, porque usted me va a decir a mí, el día de la situación, coincidencialmente, porque yo no tengo prueba para decir que es mentira, sí, pero coincidencialmente, el día de la situación, se estaban revisando los millones de galones de combustible que tenían más de 5 años, las baterías, y se le estaba dando mantenimiento a las plantas. Sí, oiga, qué conveniente. Todo en el mismo momento. Sí. O sea, entonces hay una parte donde cuando usted usa la lógica, usted me dice a mí, en un sistema tipo metro, tipo teleférico, por ejemplo. Que hay un protocolo, no hay forma de que no existe. Exacto. No hay forma de que eso es lo que ellos creen que nadie sabe. Y lo sabemos. Se supone que eso se hace, creo que la palabra es paliativamente. O sea, si tenemos 20, sí, tú eliges cuántas sacas, cuántas dejas, y después repone y termina para que no se interrumpa el servicio. Sí. Ejemplo, si tenemos 20, estamos hablando de electricidad, si tenemos 20, por ejemplo, se pueden hacer 4 salidas de 5. Sí. Y se mantiene, y como dice el cuento, nadie lo nota. Ahora, qué coincidencia que todo junto estaba pasando el mismo día. O sea, tú tienes 20 plantas, las saca las 20 para mantenimiento. Sí. El almacenamiento de combustible lo saca completo también. Bueno, entonces la parte de las drogas y el tema, yo no sé, tú no estabas nacido cuando comenzó. La droga comenzó aquí desde el Estado, en el gobierno del presidente Balaguer. Lo primero que iba evidenciando de que había droga y que estaba desde el Estado fue lo que le dicen los tumbes. Los tumbes, cuando se producen dentro de un aeropuerto o de un puerto, te dicen, esos son los tumbes más grandes o los tumbes altos, porque si el tumbe se produce en el puerto de Jaina o el aeropuerto de Herrera, se entiende que es un lugar vigilado, donde hay una seguridad, donde entran todos los organismos del Estado, ¿verdad? En el puerto está la Marina, en el aeropuerto está la Fuerza Aérea, está la seguridad, todavía no había DNCD cuando eso.
Bueno, entonces mira, el primer tumbe aquí fue en Cabo Rojo, Pedernal, en el 74. El segundo fue en Jimaní en el 76. Doctor, perdóname que le interrumpa. ¿Incautación o tumbe, doctor? ¿Qué hubo ahí? Bueno. ¿Incautaron las autoridades o a alguien le salió mal el proceso? Mira, el tumbe se define como la apropiación ilegal de cargamento de droga por parte de agentes del Estado o asociados a esto, implicados fuerzas militares, policiales, aduaneras y de la DNCD. O sea, un tumbe en el barrio Capotillo puede ser entre bandas, ¿verdad? Pero en un aeropuerto sucede de esta manera. En un aeropuerto son las autoridades. Y de Perfecto. este puerto, ¿verdad? Correcto. De ese puerto, así que sucede. Bueno, entonces, hay que estudiar los tumbes, las ejecuciones y los puntos. Y los polos para tú entender cómo se desarrolló aquí el narcotráfico. Primero es desde el Estado, del primer día. O sea, de dentro del Estado. No es fuera, es de dentro. Siempre teniendo el apoyo militar de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía o de la DNCD. No se hace de otra manera, para que tú sepas. Y fue así que comenzó. Entonces, bueno. Mira, a cada tumbe se le deriva una ejecución o varias ejecuciones. O sea, el tumbe de Paya terminó en la ejecución de 10 que mataron, o 6, no recuerdo. Sí, por ahí. O sea, es así. Entonces, bueno, ¿quiénes hicieron los tumbes? Eran militares de la DNCD, pero habían empresarios ya del narcotráfico. Y civiles, correcto. Sí, ok, sí. entonces, bueno. Las ejecuciones en el contexto de los tumbes de droga suelen ser muerte extrajudicial, es decir, asesinato cometido fuera del marco legal, normalmente por agentes policiales, militares o por otros narcotraficantes como forma de ajuste de cuentas, eliminación de testigos o represalia. Doctor, una pregunta, por casualidad, ¿hay alguna relación, alguna estadística que digan fuera del tema del caso Paya, que en un solo caso hayan tantos muertos? ¿Qué número tenemos? El caso Paya es mayor y es emblemático. Ok. Es el caso emblemático de todo, pero todos los sitios tienen tumbe. Bueno, entonces mira, el primer tumbe importante en el aeropuerto de Herrera en el 77 se da. ¿Quién era los dueños de un avión en Herrera? Un ricote. ¿Cómo operaban esos aviones? Tenían un hangar. ¿Quién estaba ahí de seguridad? Estaba la Fuerza Aérea y las instituciones que había. Un día menos pensado, llegó un avión, se paró, cargado de droga, que después iba a volar para... Ellos iban a Alabama, Puerto Rico, Miami, de ahí. ¡Pa! Se desaparece. ¿Quién se la coge? Las autoridades. Bueno, entonces, después, en el 84, hubo otro tumbe en Herrera. Ya no era gobierno el presidente Balaguer, era don Antonio Guzmán, en el 82. Entonces, ahí vino un informe. No, en el 80, perdón. Ahí hubo un informe de Erdea y dijo que ese aeropuerto daba facilidades y dijo quiénes estaban participando, los pilotos, de quién eran los pilotos, claro. Los oficiales de la Fuerza Aérea, quién era. Ya, ahí viene. Entonces, bueno, cuando tú estudias el narco, en el caso mío, que yo me fajé a estudiarlo por los tumbes, por las ejecuciones y por los puntos de droga y por cada vez que un lugar se convirtió en polo. Entonces, bueno, doctor, sí. Perdone que para lo interrumpa. Poder Yo le voy a hacer una pregunta directa porque usted tiene experiencia y tal vez nos pueda arrojar un poquito más de datos. ¿Cómo es posible o a qué se debe la coincidencia de que cuántas veces, o en su mayoría, para no generalizar, sí, las autoridades intervienen en algún operativo, un punto de droga, mágicamente nada más mueren delincuentes? Generalmente no son delincuentes, son los que operan con el narco, tú ves. Ahora, en la primera etapa, lo que se ve, Dancer, que no operaban mayores ni capitanes
en esos procesos. Entonces lo que moría era un raso, un sargento. No, lo que le digo Sí, es pero, que por lo general nada más mueren del otro lado, nada más mueren lo que se dedican a la venta. Por lo general, usted solamente ve en el barrio que la patrulla repelió un ataque, que repelió, que usaron, ¿verdad? Uso de... Pero ni el nombre se dice, ni el nombre se dice, bueno. Pero usted ni siquiera ve que del lado de la autoridad pasa nada. El nombre no se dice, bueno, pero cuando tú le das al ChatGPT y tú consigues todos los tumbes, que son 100 y pico, 185, entonces tú le dices a los tumbes que dieron en el gobierno del presidente Balaguer, o de Antonio Guzmán, o de Jorge Blanco, tú le dices, por ejemplo, con don Antonio Guzmán hubo solamente 5 tumbes. Y entonces se derivaron en tantas ejecuciones, porque cada tumbe deriva en ejecuciones, ¿verdad? Para que tú sepas cómo es. Entonces, bueno. Nadie va ahí, agarra y dice, permiso, caballero, y se lleva lo que haya en la mesa. Sí, cuando entonces tú ves, si tú buscas cada gobierno por los tumbes, en el caso de Abinader, en 5 años lleva 42 tumbes. Tú tienes que buscarlo porque tú no sabes dónde se han dado más. En Caucedo. Ahora no es el puerto de Jaina ni el aeropuerto de Herrera, es Caucedo. ¿Tú oyes? Son los grandes tumbes, son en Caucedo. Y en el Aila también ha habido tumbes en Punta Cana. Entonces, bueno, cuando tú vas chequeando esto, es con Balaguer que comienza, se liga los militares con los narcos y los empresarios. Si es en aviones de Herrera, los dueños de los aviones eran los empresarios, ¿verdad? Que no era nadie pobre. En ese tiempo, cuando valiera un avión $20,000, no tenía un avión una persona pobre. Eso no era posible. Correcto. Bueno, entonces, con Balaguer viene Guzmán. Guzmán detiene un poco el asunto. Con Guzmán nada más hay 5 tumbes. Pero se da el tumbe del aeropuerto de Herrera. Guzmán somete a la justicia a un jefe del departamento de drogas. Bueno, se dice que la sentencia fue muy pobre, que fue de 3 años, que es Descarte Pérez. Después viene Jorge Blanco. Jorge Blanco, en vez de darle como a Guzmán 5, le dan 8. Después, Balaguer en el segundo gobierno le dan 18. Balaguer dejaba a los militares ligarse con los narcos para que le robaran, para que le quitaran los bienes. Porque en el primer gobierno de Balaguer, los militares mataban por ideología a los comunistas y les robaban a los narcos las propiedades y el dinero y las cosas, para que tú sepas que era así. Eso fue así que comenzó el día 0. Bueno, entonces tú vas caminando y con Balaguer surgen el polo de narco del Distrito Nacional y el polo de narco de Santo Domingo. El polo de narco Doctor, del Distrito perdóneme Nacional, que lo sí. interrumpa. Tenemos que irnos a una pausa para que usted ahora continúe desarrollando ese análisis. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Continuamos aquí con el doctor Rafael Andújar. Doctor, hemos estado hablando específicamente del tema narco. Usted, el primer referente que hizo a nivel de Tumbe, lo hizo del 77, pero se dice que la droga llegó a República Dominicana con los americanos en el 65, en la invasión. ¿Qué dato usted tiene de esa parte? Porque aquí se menciona
que estábamos totalmente libres hasta ese momento, que a partir de ahí fue que llegó y de ahí para allá pues ya sabemos lo que ha pasado hasta el día de hoy. Bueno, en el Balaguer 1, que es el primer gobierno de Balaguer, se inició el uso del territorio dominicano como punto de tránsito, aunque a escala limitada. Primeras conexiones con redes puertorriqueñas. El país era una ruta menor de cocaína, no, primero era de marihuana, tú oye. En el 60, del 66 al 70 lo que había era marihuana. Entonces, después del 70 ya aparece la cocaína. Pero siempre aquí fue Jamaica, Puerto Rico, en esa primera etapa. Ahí que parece. Entonces, con Balaguer, los primeros tumbes fue, hubo un tumbe en el 74, ya en Pedernales, uno en el 76 en Jimaní, y el caso del aeropuerto de Herrera en el 77. Ya en el 77, y en el puerto de Jaina en el 78. Cuando entra el aeropuerto y el puerto, ya está institucionalizado el narcotráfico, porque ahí pelea directamente con la autoridad. ¿Entendiste? O sea, un tumbe en el puerto de Jaina, en ese momento, en el 78, y un tumbe en el aeropuerto de Herrera, en el 77, era en el lugar más vigilado y protegido por protocolo de seguridad que debería haber en el país, ¿verdad? Es ahí que surge. Bueno, entonces, ¿qué te dice Pedernales y te dice Jimaní? Que viene la droga por el agua y viene por tierra de Haití, desde el primer día, ¿verdad? Perfecto. Con el primer gobierno de Balaguer surge el gran polo de la capital, del Gran Santo Domingo, que es el Distrito Nacional, que tiene como centro el puerto de Jaina, el aeropuerto de Herrera, y el Santo Domingo tiene el Aila, doctor, espérese, el puerto de Boca Chica y el Caucedo ahora. Perdóneme que lo voy a interrumpir. Usted acaba de usar una palabra que a mí me llama la atención. Usted acaba de decir cómo se establece el primer polo. Sí. O sea, que aquí tenemos polos. Sí. O sea, no es que por ser un aeropuerto la pasan por ahí. Aquí tenemos polos en el país. Sí. No es cosa fortuito. Bueno, si tú lo llevas a los puntos, en el Gran Santo Domingo hay 4.000 puntos, de 10.000 que se calculan. 2.000 para acá y 2.000 para acá. Lo que tú veas. Te lo da el ChatGPT, te dice, porque lo han dado. Dice que son 12, bueno, pero él te distribuye 10. Entonces, bueno, los puntos están en los polos, principalmente. Entonces, bueno, en el primer Balaguer surge el polo de Gran Santo Domingo, que yo lo divido en dos, porque al final te dice el polo de Santo Domingo, pero cuando tú lo ves, te dice que hay tantos puntos para este lado y tantos puntos para el otro. Entonces, bueno, entonces tenemos que de 10.000 puntos de droga que hay en el país, hay 4.000 en el Gran Santo Domingo, 2 y 2. Entonces, bueno, en el 90 se dice que surgió el polo de San Pedro de Macorís. ¿Qué hay en San Pedro de Macorís? También hay puerto, ¿verdad? Igualito hay puerto. Ok, perfecto. Sucede. Pero ahora se dice que se está desarrollando la Altagracia y la Romana por el turismo. Ok, pero todavía cuando tú le preguntas y le das al ChatGPT que quién es, te dice, no, el polo madre es San Pedro. Pero hay mayor mercado en la Romana y en la Altagracia. Y le asignan 1.200 puntos también. Cuando te vas entonces a Baní, Baní es polo, pero Baní no tiene puerto, para que tú sepas. Entonces, Baní es polo, pero no es polo Azua, ni Barahona, ni Pedernales. Entonces, Baní tiene el nivel, la gente de Baní tienen la mentalidad, el nivel social de poder ser polo. Y hay historia de unos capos ahí poderosos que han desarrollado redes, que tienen lanchas, que tienen de todo. Entonces, en Baní se le asignan 1.200 puntos. Doctor, yo
Entonces, yo no quiero, pero yo lo voy a tener que terminar metiendo en rojo, porque ¿cómo es que usted, que es un analista, me puede hablar de esa cantidad de puntos y la autoridad de no trabajar? No, porque te lo da, el ChatGPT te lo da. Bueno, cuando tú te vas entonces, también Dajabón y Montecristi se convierten en un punto, en un polo. Desde los 90 también. Sin embargo, la gran sorpresa de la historia es por qué Santiago no aparece hasta el 2000. Es cuando está gobernando Hipólito Mejía y cuando Quirino conecta el sur con el Cibao. Es Quirino que conecta el sur con el Cibao. Y es Quirino con Quirino es que surge el que orquesta Santiago. Esa ramificación. Entonces, Santiago se convierte en el segundo polo por la economía, por los ricos, por los que entran, ¿tú entiendes? Y aparecen los tumbes. Entonces, bueno, coincide con Hipólito Mejía. Con Hipólito Mejía no se puede decir que hay electos, se eligieron en las elecciones con él personas, en principio, vinculado. Bueno, en principio. ¿Por qué? Bueno, no, pero entonces sí, con Hipólito Mejía, si tú vienes al expediente de Falcón, se eligió, estando Hipólito Mejía en el gobierno, se eligió Juan Maldonado, se eligió en el 2002, se eligió en el 2006, pero el expediente del Falcón dice que a partir del 2010, él era el diputado, ¿verdad? Ok, entonces tú tienes que con Hipólito, Quirino, el subteniente de él, también Quirino fue con Hipólito el jefe de campaña de la provincia de Independencia y perdió las elecciones de Hipólito Mejía. Bueno, entonces, doctor, ¿por qué usted menciona particularmente que Santiago no es centro hasta a partir del 2000, pero se menciona, como yo no tengo pruebas, no le puedo dar por hecho, pero se menciona que actualmente en Santiago, en Jarabacoa, para allá para el Cibao, hay villas y hay casas en lomas que parecieran puntos turísticos, pero que son viviendas de personas ligadas al narco. No, y se usan, ya hace un buen tiempo que se usan esas casas y proyectos turísticos para lugar de desenvolvimiento de droga. Entonces, el Cibao, por sus riquezas, por todo lo que tiene, es un lugar donde se puede simular más el narcotráfico que en el sur, ¿tú entiendes? Por la riqueza, pero entró tardíamente, el Cibao entró tardíamente. Sí, porque históricamente siempre se ha mencionado que la parte sur del país siempre ha estado más atrasada que la parte norte. Eso está ahí. Pero en el caso de Baní, que se convirtió en polo, tiene que ver con la gente y tiene que ver con la forma de vivir. El banilejo vive con una camioneta y siempre y está cargando algo, mango, lo que sea. Es un pueblo que te permite eso. Entonces, todo eso son características que te permite el movimiento. Pero los banilejos también saben convencer a los militares de toda la vida. Entonces, Caldera es donde más droga sale. Entonces tú dices, pero ven acá, si está la base, ellos dominan primero a la base. Y por la base que la sacan, porque eso le da seguridad, para que tú sepas. Bueno, pero tú dices, no, así. Entonces, bueno, mira, habría que hacer una reforma para poder sacar a los militares de que sean socios de los narcos. A lo mejor no quedamos sin ningún militar. Y si lo vamos a buscar para los fiscales, habría que hacer una reforma que a lo mejor quedamos sin fiscales. Y si vamos para donde los jueces, no quedamos con jueces. Entonces, doctor, bueno, mira, yo siento que usted ahora mismo acaba de tirar 3 chinas bastante profundas, pero como la profundidad todavía no la conocemos, vamos a dejarlo ahí para que usted lo desarrolle después de esta pausa. Amigas, amigos, con su anuencia, pausa. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Soberanía 4.0 con todo el corazón. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Sonando, dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0. Continuamos, amigas, amigos, aquí ya en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y aquí me sigue acompañando el doctor Rafael Andújar. Doctor, seguimos con situaciones vinculadas a las especias, al mercado, que están teniendo mucho auge. Una pregunta, vamos a hacer un pequeño análisis. Ustedes saben que a partir del cambio de administración, o sea, en el 20, Sí. empezaron los diferentes casos de corrupción. Empezaron que si Antipulpo, que si Calamar, que si 2.0, en fin, en general. FM. Empezaron los casos anticorrupción, ¿verdad? Sí. Pero si usted se da cuenta,
lamentablemente, si usted es puntual, todos tienen que ver, o por así decirlo vulgarmente, o con robo, con defalco, malversación, pero todo tiene que ver con dinero. Pero usted se ha dado cuenta que del 20 para acá, la mayoría de los problemas grandes que han sonado, todos han sido por narcotráfico. Mire ahora, inclusive en este mismo año, que todavía le queda un poquito, mire los problemas que hemos tenido. Todos los casos son de narcotráfico, doctor. O sea, aquí no hay malversación de fondos, aquí todo es narco. Lo que pasa es que en el 20 se eligieron 12 personas que terminaron en narco o lavado de activos. ¿Tú ves? Entonces, ahí es donde ha venido las críticas contra el PRM. Bueno, Yamil Abreu se había elegido en el 16 y entonces en el 20 perdió porque se dio, no hay expedientes, se dice que él mató a un muchacho allá en la laguna y al final él perdió. Bueno, pero entonces tenemos que se eligen 12. En este caso, el director de La Laguna, Yamil Abreu, perdió. En Valladolid, Enriquillo Brito, que volvió a ganar en el 24. El regidor de La Vega, Miguel Arturo López, que terminó un expediente de lavado de activos. El regidor de La Romana, Faustino Ávila, ese era del Partido Reformista. El regidor Edison Herrera Silvestre, él se eligió por primera vez en el 20, para que tú sepas, y sacó, sí, ese es de lo más reciente. Sacó 3.731 votos. En Pedernales, Héctor Darío Félix, diputado, era del PRD. En Santiago, Miguel Andrés Gutiérrez, el diputado más votado, el diputado que incidió en toda la región del Cibao, su riqueza y su potencial electoral. Él incidió en las 14 provincias del Cibao su votación, para que tú sepas. Y al senador Eduardo Estrella le puso 260 y tantos miles de votos. El otro, no Eduardo Estrella, sino Rivera, bajó 33.000 votos, porque él no estaba, o sea que él incidió en su votación. Entonces, bueno, tú tienes también el caso de Rosa María en La Vega, ese lavado de activos, esa está condenada. El caso de Sergio Moya, que después apareció en el expediente Calamar. El caso de Marmolejo, ese es un diputado que ahora repitió y sacó más votos. Y la del Seibo, Faustina Guerrero, que es la esposa de Juan Maldonado, que era director de Comunidad Indígena, que también sacó más votos. En La Romana, tú tienes el caso ahora de la Jacqueline, que dicen que sacó más. La que sacó más votos no fue ella, fue Carlos de Pérez Juan, pero ese era de la Fuerza del Pueblo. Entonces, bueno, ella sacó 14.722 y el otro sacó 14.800 y pico. Entonces, bueno, se eligen 12. En el 8 aparecen entonces, en el 24, 8, que consistió en que Sergio Moya se repitió, Marmolejo repitió, Faustina repitió, Enriquillo Luis Brito repitió. Los 3 diputados aumentaron su votación. Entonces aparece de Ámina, que ese está en el Narcobanana. Y está Edinson de nuevo, que perdió 700 votos. Y el tal regidor Ubalqui Cueva, ese de San Pedro, de la fuerza del BIS, que también se elige. Entonces, bueno, hay uno de Baní, que ese fue extraditado en el 10. Apellido Soto, oye el apellido, ¿qué apellido? Soto Blandino. Y está ahora elegido el más votado de Baní. Como regidor. Sí, como regidor. Entonces, bueno. Sí, que viene, ese se ha estado bailoteando porque después de haber estado preso y cumplido, sí, viene aquí y lo reciben con los brazos abiertos y hoy es regidor. Lo postula. Entonces, bueno. Correcto. Ese es un ejemplo de no control de la boleta del PRM. ¿Tú ves? Un ejemplo del control de la boleta. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el PRM, que es el que más droga ha cogido, ¿tú ves? Es al mismo tiempo el que más personas ha facilitado. De esos 20, son 15, entonces resulta que el PRM tiene 11. Uno era reformista, uno del BIS y uno del PRD. ¿Tú ves? Entonces el PRM tiene el dominio de eso. Entonces ahí viene el problema.
Porque, bueno, porque antes de eso, lo que se habían elegido era simples regidores y directores. Y hubo una persona que se eligió diputada del PLD que luego de haber terminado su diputación está condenada ahora en el expediente FM. Pero ese expediente comenzó en el 12. Ella se eligió del 6 al 10. Entonces, bueno, mira, ese es el gran problema. Hay una infiltración política del narcotráfico por primera vez. Entonces, bueno, antes tú tenías infiltraciones militares, ¿verdad? En los militares. Con Balaguer no hay ningún funcionario elegido. Con Hipólito aparece que Hipólito se puso a darle cargo de ayudantes civiles del presidente a eso. Entonces tú tienes con Hipólito 2 muertes. Uno de un tal Martín en la discoteca Trío famosa y otro en... Martín fue el del parqueo. Sí, el del parqueo. Entonces, bueno, tú tienes eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, el narcotráfico ha penetrado. Usted sabe y después del primer día está en el Estado. Pero del primer día Vincho decía que no eran los reformistas, los narcotraficantes y los guardias reformistas. No, Vincho decía que era Peña Gómez, para que tú sepas. ¿Entendiste? Usted sabe que aquí se ha dado una situación... Siempre tú has dicho que el narco es el otro. Entonces, bueno, el PLD dijo siempre que el narco... el PRM que el narco era el PLD. Entonces, bueno, decía Figueroa Gota, Arturo del Tiempo, perfecto. Vamos, cógelo. Vamos a decir que sí, que al Figueroa Gota, Arturo del Tiempo, eran narcos y que el PLD lo protegió militarmente. Pero ellos eran del PLD, olvídate de eso, que no eran del PLD. Cuando tú haces un estudio te das cuenta que no eran del PLD nada. Si usted se fija, bueno, ahora, pero el PLD le dio protección militar normal, que ellos la consiguen con los militares. Sí. Ellos la consiguen. Está el detalle, ahí, ese es un punto que muchas veces la gente no lo cree. Muchas veces hay personas, altos mandos, que no saben lo que está pasando. No, ellos saben, pero... Están los que sí y se hacen de la vista gorda, sí, pero están los que no lo saben. Ah, bueno. Porque usted, por ejemplo, usted trabaja 3 días conmigo. Sí. Pero usted tiene 4 días que le quedan a la semana de los 7. Sí. Donde yo no necesariamente sé lo que usted hace. Sí, bueno. Entonces, aquí se desata. Pero usted sabe que el problema grande, uno de los problemas es que cómo esos oficios, por así decirlo, tocan las familias. Sí, sí. No, bueno, pero el que se mete a narco no tiene familia ni tiene amigos. Tú, eso es el problema de la gente. Tú y yo, nosotros somos amigos, somos hermanos todos. Si yo me meto a narco, ya, y tú también, y tú me das el palo, yo te mato. Eso es así, eso es así. Y tú eres hermano mío o primo mío. No importa nada de eso. El narco pierde todo. Entonces, bueno, mira, yo tengo entendido, por ejemplo, para que tú veas que el narco te vive protegido por el Estado. Vamos a hacer un simple ejemplo. Para tú tener un punto de droga en cualquier sitio que tú lo tengas, en Baní, en Matanza, en Caldera, en Sabanabuey. Sabanabuey no hay. Sabanabuey no hay. Exacto. Una zona particular, cualquiera. En Sabanabuey no hay. Exacto. No hay. La comunidad nunca lo ha permitido. No. Si no lo ha permitido últimamente. No. Allá uno sabe, como en todos los lugares, hay caco caliente. Pero van a buscar la dica fundación todavía. Sí, bueno, pero allá no. Entonces, bueno, mira cómo que se da un punto. Un punto tiene que tener, primero, el apoyo político. Si es fundación, bueno, si la alcaldesa está en contra, es un lío, hay que convencerla. Ok, perfecto. No es que ella lo otro, ok, pero está la policía. Si la policía no lo deja, al revés, la policía va a buscar su semanal, ¿verdad? Y si la comunidad no lo quiere, no puede estar. Entonces, para tú tener un punto de droga, tú tienes que tener la aceptación o política o militar o de la comunidad al final. Lo de la comunidad es muy fácil porque eso genera mucha ganancia diaria y con esa ganancia diaria ellos resuelven... Se dinamiza, entre comillas, no la resuelven economía los de la problemas zona. a los moradores. Sí, correcto. A fulano le tiene que ir a chequearse la diabetes, fulano. Pero por eso es que es tan común que cuando agarran una que otra persona, uno que otro cabecilla, empiezan a salir todas las voces.
que él es bueno, que esto, que ello. Pero claro, ellos van a donde el doctor Andújar, o perdón, el doctor Andújar va donde él. Lo de la receta aparece, lo del estudio, la leche de la niña, los pampers, obviamente van a tener ese apoyo. Entonces, si hay 10.000 puntos, el Estado lo deja que estén, para que tú sepas. O sea, eso Luis, bueno, se ha dejado. Sí, entonces, bueno, que se va a decidir destruirlo. Sí, que ahora se decide destruirlo un pueblo. Destruyen, habían 20, destruyen los 20. Entonces se arman 20 en otro sitio de una vez al otro día. La autoridad lo quita del sitio donde la comunidad no lo quiere y lo deja ahí porque a la semana que viene van a buscar, en el otro nuevo, van a buscar su jornal. Entonces, bueno, mira, ya eso tumbe, ya esos puntos de droga también, eso está modernizado. Modernizado quiere decir que ellos, aunque tú no lo creas, ya tienen delivery vía internet, o sea, por WhatsApp. Entonces, tú tienes 1, 2, 3. La tecnología está muy avanzada, sí, doctor. Sí, tú tienes 1 o 2 puntos de eso y tú pides vía WhatsApp. Y hay personas, ¿verdad? Hay personas que manejan 4 desde un WhatsApp, aunque están los puntos ahí. Tú ves, de un solo WhatsApp te manejan eso. Entonces, ya son negocios. Entonces, ese negocio deja dinero todos los días. Entonces, ese negocio resuelve problemas a eso. ¿Dónde están? En Capotillo, en Guachupita, en Los Guandules, en todos los sitios. ¿Y cómo resuelven? Ya te dije, vía WhatsApp, aparece en el internet. Ya eso es algo que tú no puedes ver. Entonces, bueno, digital. Y mientras usted tenga una autoridad que va a darse la vuelta cada cierto tiempo a buscar un asunto, imagínese. Mira, tienen delivery, ¿verdad? WhatsApp, Telegram, códigos. Eso es una forma en que entre ellos hablan, que tú no puedes entenderlo. Los barriales, los puntos, bueno, usted resuelve. Entonces, bueno, aquí la droga se ha desarrollado y tiene el apoyo del Estado desde el día cero. Pues, y si tú vas a quitarle a los militares, tú tienes que hacer una reforma. A lo mejor te quedas sin militares. Y si tú le vas a quitar a los fiscales, que en el caso del DICAN, ahí hay 2 condenados. Entonces, esa droga también que incauta, se la roban, para que tú sepas. El 70% se dice, se lo cogen los guardias y la comercializan. De todos los gobiernos, o sea, ¿tú entiendes? Aquí entonces, se dice si tú vas a hacer una reforma, que en los cargamentos hay un sistema. Por ejemplo, si la agarran presa, si la cogen las autoridades, es una cosa. Pero si es que, por ejemplo, llegó al puerto y se las robaron, sí, supuestamente tiene que pagarla como quiera el que tiene que recibirla. O sea, para que usted vea lo complicado que es. No, si las autoridades te lo decomisan, no pasa nada. Pero si mágicamente tú te quejas de que se la robaron, tiene que pagarla como quiera. Y que si yo me la robo de la del CNCD, me robo la droga, tengo que llevarla a los que la tienen. Porque esos son los que pueden comercializar. Tú no sabes, si te quieres venderla, te matan. Te eliminan. Sí, salga usted por ahí a querer vender una cosita sin usted ser de ese mundo. Para que un pescador de Salinas encontró un bulto, lo coge, tiene que llevarlo a lo que son esos. A lo que trabajan con eso. Él no puede salir por ahí a pecho abierto. Le va a poner el precio. Si tú quieres hacer otra cosa, te la quitan o te matan, te limpian. Entonces, bueno, mira, eso se arraigó. Entonces, una sociedad que vivió de mentiras. Primero Vincho decía que el narco era Peña Gómez. ¿Tú ves? Después, ahora los bichos, bueno, en el caso de los bichos, que todo el tiempo fue diciendo en contra de los narcos, tienen su regidor de la ciénega de Barahona, que cayó preso por droga. Ese fue de los primeros casos que tuvimos. Entonces, figúrate todo lo que decía Vincho Castillo, y ahí tienen su regidor. Y cuando su regidor apareció, se callaron la boca. Ahora no hablan nada contra Abinader, ellos de droga. Recuérdate que decían que Danilo protegía, ¿verdad?
Llegaron Balaguer, con Balaguer los narcos eran los PRD, en la cabeza de Peña Gómez, hasta de una maleta, ¿te recuerdas? Y después entonces a ellos le vino su problema de su regidor, déjame buscarlo, que le vino su problema, entonces ese regidor al final, que era de ese pueblo, ese regidor le vino con el problema. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que los vinchos se callaron de ese regidor, que fue que le dio la cosa al partido, para que tú sepas, porque el partido de Vincho, ese único regidor, fue el que le dio la personería jurídica en ese proceso. O sea, ahí tuvo su regidor y tuvo su lío, y se cayó. ¿Cómo que se llama? Creo que Néstor Mato. Entonces, bueno, él se llamaba, déjame ver, regidor de Vicente Noble, no, regidor de Samaná, regidor de Jimaní, regidor de la Fuerza Nacional Progresista de la Ciénaga, Bolívar Mato Félix, 2012-2017, fue imputado por traficar cocaína. Eso está en el limbo, ese de Vincho. ¿Tú ves? Entonces, Vincho dijo todo. Entonces, la maldad un solo regidor tenía y no lo filtró. Para que tú veas cómo es. Donde quiera se cuecen habas, dicen popularmente. Si tú oyes a don Hipólito diciendo que el narco es Leonel, echándole Leonel a Quirino, entonces tú oyes a Paliza diciendo que los narcos son los del PLD, mira, el narco está en el Estado y viene de muy lejos. ¿Y cómo se podrá reformar el Estado para expulsarlo de ahí? Eso no es tan fácil. ¿Cómo tú podrás limpiar a los jueces para que no lo apoyen? ¿Cómo tú podrás tener fiscales que no se vendan? Que no se vendan. Yo creo que más allá de decir que eso no va a ser tan fácil, lo correcto sería decir es demasiado difícil, porque aquí sabemos que el narcotráfico ha permeado todas las capas de esta sociedad en todos los niveles, porque cualquiera, el día menos pensado, te da una sorpresa, te da un susto y sale en la justicia. Pero mientras tanto, doctor, vamos a decirle a la DNCD, a la Procuraduría, a la Justicia, que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,